Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una emisión más de este proyecto de respuesta rápida libertaria, en donde, bueno, pues se trata de tener una primera aproximación a algunos acontecimientos importantes de la actualidad noticiosa y que, bueno, sería bueno siempre contar con una primera impresión sobre ellos. Al respecto, bueno, hace unos días se efectuó en Guatemala la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. Realmente, bueno, los mexicanos no estamos muy bien enterados de lo que allí sucede, a pesar de ser Guatemala un país tan importante para México, por ser la frontera sur de nuestro país. Para tratar de revertir esto y, bueno, pues adentrarnos un poco más en la situación de Guatemala, porque, bueno, vamos a seguir siendo vecinos durante muchos años hasta que ambos países duren. Bueno, pues entonces necesitamos profundizar necesariamente sobre lo que allí pasa. Y en tal sentido, pues nos pareció muy interesante invitar a Pedro Trujillo. Pedro Trujillo es un periodista, es un catedrático universitario, él dirige un medio que se llama Con Criterio y nos pareció una buena oportunidad para platicar con él sobre lo que pasó hace unos días, insisto, en esta primera vuelta electoral para la presidencia y lo que vendrá en agosto en la segunda vuelta y también conocer un poquito más de la realidad política de ese país. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo y el resto de personas? Muy bien, listo para que tengamos esta plática coloquial, libre y sobre todo muy informativa y que sea útil para quienes oigan o vean este proyecto. Así va a ser, Pedro. Yo te agradezco mucho. Pues bueno, mira, si nos puedes explicar qué está pasando en Guatemala. Hubo sí ciertamente unas elecciones, pero podríamos dejarlo para una segunda pregunta, pero que nos platiques a grandes rasgos, bueno, ¿cuál es la situación actual en términos políticos de Guatemala? Bueno, la situación en Guatemala, como en muchos países de América Latina y Centroamérica, es de polarización brutal. O estás conmigo o estás contra mí. Nos han hecho algunas fuerzas, y cuando hablo de polarización, hablo de fuerzas de los extremos del espectro político. Vamos a decirlo una vez para no definirlo, una extrema derecha o un radicalismo de lo que se conoce como derecha y un radicalismo de lo que se conoce como izquierda. Y el jamón del sándwich, que solemos ser el 90% de los ciudadanos honestos, honrados, trabajadores, se ven aprisionados entre los dos panes, ese pan de un lado de la extrema y ese otro pan del otro lado del extremismo. Bueno, esta es la situación. Radicalismos, extremismos, poca discusión, poco debate. Recuerden que Guatemala sale de un conflicto armado hace ya mucho tiempo, pero no termina de superarlo, y esta dinámica de extremismo se combina también con un alto grado de populismo, de ofertas que mucha gente cree, y en definitiva, el blanco y el negro, no hay grises. El debate radical, no hay debates racionales, la emoción por encima de la razón y el yo creo, yo sé, me dicen, me parece de las redes, de ese mundo pequeño, versus los libros, la literatura, la razón de los números y los hechos. Creo que no es nada distinto a lo que sucede en muchos países. Ese sería el barniz inicial. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pedro, por esta primera aproximación. Ahora bien, hubo elecciones, como insisto, hace unos días, en donde al parecer nuevamente las encuestas no recogieron lo que finalmente sucedió, que fue un poco una sorpresa electoral dentro de ciertos límites, pero bueno, también se efectuó un voto protesta muy grande, voto en blancos, votos nulos que incluso superan al de la candidata más votada. Cuéntanos, ¿qué sucedió en esta elección presidencial y por qué se dieron estos fenómenos? Bueno, lo primero, las encuestas, que solo hubo 2 encuestas, vamos a decir, formales de compañías o de empresas tradicionales. Luego muchas filtraciones de sondeos que no les puede dar uno la titularidad de encuesta. Hubo 2.
Bueno, en la última encuesta se daban unos números, se establecía un orden, todo el mundo pensaba que era una empresa, bueno, todo el mundo sigue pensando que era una empresa seria y demás, pero no acertó prácticamente con nada. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo primero que ocurrió es que el 17% de los votantes votaron nulo, es decir, no queremos, querían anular estas elecciones. Y un porcentaje próximo al 10 votó en blanco. Digamos que es otra manera de protestar, distinta al nulo. Y mucha gente no lo diferenciaba, con lo cual tenemos entre un 22 y un 23% de votos nulos o blancos. Bien, dicho esto, el primer candidato, que es una mujer, la primera candidata, obtiene el 15%. Fíjate la diferencia entre el 15% y el 17% del voto nulo o el 22% sumando votos nulos y blancos. Y el tercer candidato obtiene el 11%. A partir de ahí los porcentajes se bajan a una cifra. En una democracia, donde la mayoría toma decisiones, el 17% debería haber ganado. Bueno, como aquí hemos fabricado una democracia teórica, resulta que para que valga el voto nulo, oigan esto, se requiere el 50% de los votos más uno. Con lo cual, el voto nulo, es decir, la disconformidad con el político, tiene que tener o tiene que reflejarse en la mitad de los votantes, no en una mayoría. Conclusión, como solo ha habido 17%, se descarta el voto nulo y pasa a segunda vuelta una mujer, Sandra Torres, que ya es la tercera vez que llega a la final, a la segunda vuelta, y un hombre, Arévalo, Bernardo Arévalo, que por primera vez llega a esta segunda vuelta. Tendremos una segunda vuelta entre dos partidos, Sandra Torres y Semilla, los dos partidos de una izquierda de la que podemos hablar ahora. Ahora bien, entiendo que, bueno, ambos candidatos pertenecen a distintas variantes de una misma izquierda, es decir, lo que podríamos decir una izquierda carnívora y una izquierda vegetariana. Blanca Torres, bueno, pues además no cuenta con un expediente muy limpio, pero platícanos, cuéntanos quién es Sandra Torres, porque, bueno, en primer lugar, aunque con una diferencia muy menor, y sus primeros palabras ha hablado de una gran confianza de ser la próxima presidenta. Bueno, Sandra Torres fue la esposa del presidente Álvaro Colón, que fue presidente de Guatemala entre el 2008 y 2012. Presidía el partido UNE, Unidad Nacional de la Esperanza, de corte socialdemócrata. Cuando apenas quedaban unos meses para finalizar el mandato el señor Colón, su esposa, Sandra Torres, decidió divorciarse de él para poder optar a ser presidenta en la siguiente convocatoria electoral, porque la ley determina que los familiares en primer grado, de consanguinidad, familia, etcétera, no pueden ser. Entonces ella dijo, bueno, como no puedo ser presidenta, pues me divorcio de mi marido y como ya no soy la esposa del presidente, podré ser candidata. Evidentemente, los tribunales comprendieron que era, o dictaminaron, que era un fraude de ley y no la dejaron hacer. Pero se divorció. Y luego se ha presentado en 3 ocasiones. Ahora en el 15, en el 19 y en el 23. En 2 de ellas, las 2 anteriores, quedó en la final para esta segunda vuelta y las 2 la perdió. La anterior fue la más notada. Ella tenía 1.300.000 votos y el siguiente tenía 600.000 en la primera vuelta. En la segunda vuelta, ella de 1.300.000 pasó a 1.400.000, 500, y el de 600 pasó a 1.900.000. Es decir, le triplicó la votación y perdió. Esta es la tercera vez que la señora se presenta y bueno, pues podemos hablar de las condiciones, pero ahí está. Ahora bien, parece que su agenda, digamos, no es una agenda muy propicia al intercambio, a la iniciativa privada, al desarrollo, con la participación social, sino que, bueno, pues básicamente es una izquierda, parece que bastante destructiva, pero tú sabes más de eso. Cuéntanos, ¿cuál es su agenda? Bueno, ella se define como socialdemócrata. Sin embargo, ha hecho pactos con cualquier tipo de espectro político en el Congreso. Es decir, ella es una persona de una izquierda rentista.
rentista. ¿Qué me renta a mí en política? Bueno, a ella le han rentado mucho los programas sociales, es decir, le da a las familias o a las señoras, a las mamás, una cierta cantidad de dinero, 50, 60 dólares al mes, y le exige que lleve los hijos al colegio. Todo esto pinta muy bien, pero cuando te das cuenta lo que hace es un listado de personas que subsidia el Estado con fines clientelales y de votos. Esto fue lo que le sacaron los partidos de la oposición en 2008 cuando era esposa de Colón. Ha prometido ayudas a la familia, ha prometido hasta una bolsa, yo sé que va a sonar un poco en broma, pero ha prometido hasta una bolsa para los deportistas, donde tengan chándal, pelota, pachón para beber agua. En fin, ha llegado al absurdo de la promesa. El Estado como un elemento que te procura absolutamente todo y bueno, ha vendido ese populismo que absolutamente a poco que hagas números es imposible de implementar, aunque tuviese una lógica suficiente. Ahora bien, el otro candidato es Bernardo Arévalo, el cual, bueno, es hijo de un santón de la política, no solamente de Guatemala, sino de toda América Latina, que fue el presidente Arévalo, con una agenda muy de izquierda, muy socialista, muy de intervención, nacionalizaciones, etcétera. Y bueno, varios años después llega su hijo y está a punto quizá de ser próximo presidente de Guatemala. Cuéntanos, ¿quién es este señor Bernardo Arévalo y cuál es la agenda que encabeza? Bueno, podríamos encasillar el partido en un tipo de progresismo ecológico que está cerca de la socialdemocracia, pero un poquito a la izquierda. Pero bueno, es del mismo entorno. El señor Arévalo es un funcionario internacional, ha estado en ONGs, en organismos internacionales, y de pronto aparece aquí hace unos años, ya se engloba en este partido recién creado por jóvenes, pero también por la ex fiscal general guatemalteca, actualmente se encuentra refugiada en Estados Unidos, y generan dinámicas de corte, pues, de promesas con un cierto intervencionismo estatal. 8.000 millones de quetzales, hablo, ¿verdad? Para el medio ambiente y las aguas, 110.000 millones, es decir, 5 veces el presupuesto actual de educación para reforzar la educación en los próximos 4 años. Cuando haces números no te cuadran. Es un CAE mejor, es un CAE bien respecto a la señora Torres, que es un poco CAE mal, y evidentemente mucha gente después del voto nulo ha preferido apostar por una cara nueva, en mi opinión, mezclándola, confundiéndola o difuminándola. Cara nueva no siempre significa cambio. Pero bueno, cuando todos son caras viejas, la cara nueva te puede dar esa versión y pareciera ser que por ahí van los tiros. Cara nueva nos va a traer el cambio. Parece ser la conclusión del votante. Ahora bien, Pedro, desde tu punto de vista y sí, sabiendo que es muy difícil escoger entre el SIDA y el cáncer, bueno, ¿cuál es tu previsión de lo que va a pasar en agosto, que viene el 20 de agosto, si no mal recuerdo, que viene la segunda vuelta electoral? Bueno, justo hoy, poquito antes de hablar contigo, pero no para ti, lo he hecho para otra cosa, pero qué bueno que lo pregunta. He hecho un cuadro comparativo de las elecciones 2019-2023. Quiénes votaron por la izquierda y por la derecha en ambas elecciones y a quiénes se les endosó el voto en ambas elecciones. Bueno, en esta falta todavía. En las elecciones 2019, los partidos de izquierda en la segunda vuelta votaron a la candidata de izquierda, que era la UNE, y los partidos de derecha votaron al candidato de derecha, que era Yamatei. Derecha e izquierda entre comillas, ¿verdad? Porque se denominan así, pero no siempre responden a principios morales y éticos de estos pensamientos. Si seguimos esa lógica, aunque la lógica es la del votante y no la matemática, la derecha actual podría, sugiere que votaría a la UNE, que ve menos izquierda que Semilla, y la izquierda actual votaría a Semilla. Si eso ocurre, las probabilidades matemáticas de que la señora Torres salga son mayores que la del señor Arévalo, pero no con mucha diferencia, con lo cual podemos llegar a las mismas sorpresas que hemos tenido en primera vuelta. Nos faltan unas 7 semanas para saber lo que sucederá y bueno, todo puede pasar
en un calendario tan apretado como es. Ahora bien, yo quisiera unas últimas preguntas porque me surge la duda y quisiera plantearte. La primera, ¿a qué obedece esta multiplicación de partidos? Yo contaba, por ejemplo, en la boleta electoral para elegir diputados al Parlamento Centroamericano, contaba 23 partidos. Sí. Y estoy supongo que en los otros cargos la situación más o menos se repite. ¿A qué obedece esta multiplicación de partidos? Que bueno, pues es la receta ideal para no concretar nada o llegar a acuerdos que son básicamente de intercambio de favores entre los políticos. Así es, tiene una explicación sencilla. Y había hasta 30 partidos, no todos tenían representantes en el Parlamento Centroamericano, había hasta 30 si los ves en otros, y en las municipalidades puedes encontrar hasta 50 partidos más comité. Bueno, ¿cuál es el fondo? ¿A qué hemos llegado? Y no solo en Guatemala, también ha pasado en El Salvador, lo vemos en Colombia, lo vemos en Chile, en el que en los sistemas presidencialistas quien termina mandando es el Congreso. El Congreso es el que manda. Cuando el Congreso no refrenda determinadas actuaciones, el Ejecutivo no puede hacer nada. Los presupuestos los aprueba el Congreso. Muchos de los altos cargos jurídicos o de instituciones los hace el Congreso. El Congreso, como en Perú, puede destituir al propio presidente. O en Ecuador hemos visto cómo hay una muerte doble en función de esto. Conclusión, en la medida que haya más partidos políticos, se pueden introducir más diputados de distintas procedencias. Y eso es un mecanismo, como tú muy bien has dicho, Víctor Hugo, de negociación. Si yo tengo 2 diputados en el Congreso, aunque solo sean 2 o 1, soy un elemento de negociación, porque ese 1 vale mucho en determinadas situaciones. Pero hay algo más. Además, ese diputado, que soy yo, 1 nada más, tengo iniciativa de ley, también puedo citar a los ministros y paralizar el gobierno. Conclusión, si hay diputados, muchos, se encarece la negociación política. Lleva esto mismo a las alcaldías y entenderá, o es un vector para comprender por qué muchos partidos, porque todos persiguen introducir, meter 1 o 2 diputados para luego darles valor en función de lo que se discuta. Gracias, Pedro. Ahora bien, tú mencionabas al principio este fenómeno de la polarización que caracteriza la política latinoamericana. Estados Unidos también es un buen ejemplo, España es otro de ellos, de esta polarización. ¿A qué obedece esto, Pedro? Seguramente tú has analizado este fenómeno y yo creo que, bueno, sería interesante que nos pudieras comentar alguna de tus reflexiones al respecto. Mira, te voy a comentar la que creo más importante. Hemos prostituido la política o se ha prostituido a la política. La política, la gestión de lo público, se debe de basar en unos principios, en unos valores, en un derecho internacional, perdón, en un derecho público, hacer lo que dicen las normas y no hacer lo que tú quieras. Todo eso se ha prostituido. Y como se ha prostituido, el político llega a la política a rentabilizar su situación, a rentabilizar su estado, a ver qué saca, invierte en la política y evidentemente toda inversión luego requiere de un rédito. Entonces no se han perdido esos valores éticos, sociales, de respeto al otro, de respeto por lo público, y no hay país en el mundo, no digo ya en América Latina, tú muy bien has puesto España y Estados Unidos y muchos más, donde el político no llegue a ver qué se queda, a ver qué se lleva, en lugar de tomarlo como un elemento de gestión pública, un trabajo de gestión pública en el que te pagan bien o tienes cierto privilegio, porque el trabajo bien hecho hay que pagarlo, sino a ver qué obtengo yo de él y qué porcentaje me llevo. Cuando se prostituye eso, es evidente que bueno, quienes llegan a los prostíbulos, quienes llegan a los malos negocios, quienes llegan a las clicas de Mara o a la cueva de Alibaba, pues está claro que no llega la gente honesta y honrada, sino grupos de mañosos y de mafiosos que se prestan para ello. Mete ahí un par de vectores, como es el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y otras cuestiones, y evidentemente te sale un cóctel que sobra que yo le ponga nombre.
Lo que tú nos comentas es un problema de muy larga duración, al parecer, en Pedro, de no fácil solución, y es más, hasta me arriesgaría a pensar que es un problema irresoluble, que realmente no hay una solución en el corto plazo ante esta situación de polarización tan extrema. ¿Es así, Pedro? Así es, vivimos, cada uno hemos creado nuestro propio mundo, el mundo virtual, el mundo pequeño de las redes, donde mi mundo me lo dice todo, sin darme cuenta que ese es un mundo, es una pieza de un mosaico, en el que si la quitas, como en los grandes mosaicos, no se nota la falta, pero es tu mundo y cada uno quiere estar en su mundo. Falta educación, sobre todo educación en valores, faltan principios liberales. Aquí es donde el liberalismo hace mella, respeto por el otro, debate, diálogo, conocimiento, estudio, pensamiento crítico y sobre todo valores éticos, valores éticos. No todo es negociable en la vida y mucho menos en la política. Y hay que ser libre con responsabilidad. Eso se ha perdido, tú lo ves, aunque tú eres más joven, yo tengo 5 hijos, lo ves en la educación de la gente joven, el respeto y estas cuestiones, y cuando eso se pierde, los valores éticos se pierden, construye un mundo que evidentemente no tiene pilares sólidos. En fin, no creo que sea nada nuevo, pero sí me gustaría remarcarlo. Muy bien, Pedro. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra entrevista. Yo te agradezco mucho, Pedro, pero mira, yo no quisiera ir sin antes preguntarle, bueno, preguntarte por algo que a los libertarios nos llama mucho la atención y quisiéramos, bueno, pues saber qué podría pasar en un futuro, y es el fenómeno Gloria Álvarez. Gloria Álvarez, bueno, no puede ser candidata, al menos en la pasada elección, porque no cumplía con los requisitos que marca la legislación guatemalteca. Además, la figura de candidato independiente por la cual ella ha buscado, pues tampoco la contempla la legislación guatemalteca, y en México, pues bueno, lograr esta figura llevó muchísimos años, y yo creo que no sé hasta qué punto el sistema político guatemalteco logre procesar esto. Pero platícame, ¿tú cómo ves a futuro este fenómeno Gloria Álvarez? Gloria Álvarez tiene cierto chance. ¿Cómo ves tú sus posibilidades a futuro, Pedro? Bueno, voy a decir una previa. Gloria Álvarez fue mi alumna, con lo cual pues yo le tengo un cariño especial y me consta que ella a mí también, y nos escribimos y me manda sus cosas. Yo creo que Gloria Álvarez es una disrupción en este mundo mediocre, en la que ella habla con un énfasis y habla con un conocimiento y con una intensidad que no es vista muy bien por muchos. La política guatemalteca, en su constitución, la de otros países también, castra a los jóvenes. Es inconcebible que Gloria Álvarez tenga que esperar a tener 40 años para querer ser presidente. Es un absurdo, la edad es un absurdo, la madurez no es un problema de edad. Pero bueno, así está en la legislación. Y segundo, la política te impide ser un candidato independiente, es otro absurdo. ¿Qué creo yo? Yo creo que Gloria Álvarez para, si se me permite la expresión, detonar el mal sistema que tenemos, va a tener que incluirse en algún partido político de estos de corte liberal, libertario, o el que surja, o el que ella cree, y desde ahí va a tener una plataforma brutal que le exige la legislación. Y a partir de ahí seguramente seguirá siendo la mujer exitosa que es, la mujer que expresa sin miedo y muy directamente lo que siente, la mujer que pone sobre la mesa ideas que no se le habían ocurrido a la mayoría de los ciudadanos. Y si uno tiene la decencia y la honestidad intelectual, no de criticarla, no de exponerla, no de insultarla, sino de sentarse, aunque sea en su soledad, a escuchar y a reflexionar sobre lo que ha dicho, es posible que avancemos. Y si no, pues Gloria Álvarez, por lo menos, será esa chispa que pretende detonar algo que está mal y que a lo mejor dentro de un tiempo otras chispas parecidas o hijas de esa escuela lo puedan hacer. De cualquier manera es un ícono que yo le deseo lo mejor siempre. Ojalá sea así, Pedro. Bueno, pues yo te agradezco mucho a nombre de México Libertario, de los libertarios mexicanos, que debemos de estar mucho más atentos a lo que pasa en Guatemala y en general en nuestras fronteras, y dejarnos de mirar
tanto el ombligo, como es una enfermedad perenne de los mexicanos. Muchas gracias, Pedro. Estoy a tus órdenes y te agradezco mucho esta plática y tu tiempo que generosamente nos cediste. A la orden, Víctor Hugo, para ti, para todos los oyentes, y siempre es un honor, más que un placer, el haber podido estar aquí. Feliz día, feliz tarde para ti.